Bueno, gente, vamos a esbozar algunas ideas acerca de Heráclito y Parménides. Sí, es necesario recordar, antes que lo digamos igual, que existieron 5 siglos antes de Jesucristo, o sea, hace 2500 años, ¿sí? Este dato es importante porque obviamente hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la ciencia y demás que todavía no se habían estudiado. El primero que vamos a ver es a Heráclito. El seudónimo que tenía era el Oscuro. Heráclito nació en Éfeso, hoy Turquía, aproximadamente en el año 500 a.C. Su familia ostentaba un cargo de autoridad hereditario, pero Heráclito lo rechazó, siendo consistente con sus ideales. Se dice que fue un hombre solitario, pero eso no significa que no se haya interesado por la vida en sociedad. Y su filosofía nos ha llegado en forma de fragmentos, algunos atribuidos a él y otros por comentarios de autores contemporáneos y posteriores. El tema principal de la filosofía de Heráclito aborda la naturaleza del mundo desde variadas ópticas. ¿Y qué es la realidad para Heráclito? Él va a decir que todo fluye, todo cambia, va a decir que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, ya que ese río va cambiando y el agua donde te vas a meter ya no es la misma, pero también porque vos ya cambiaste al salir y entrar, ya al menos estás 10 segundos o 15 segundos más viejo, dependiendo del tiempo en que te tardaste, y por lo tanto y consiguiente 10 o 15 segundos o más tiempo más cercano a la muerte. El fuego es el mundo, siempre vivo, este se enciende y se apaga según medida. Como todo fuego, depende de la cantidad de leña que vos pongas, por ejemplo, ¿sí? Se va a encender según esa medida que tenga y se va a apagar también según la medida que tenga. Y en esto es que va a encontrar algunas leyes, ¿sí?, científicas para poder decir, bueno, esto puede cambiar, esto puede variar, pero va a ir cambiando y variando dependiendo a cómo se encendió ese fuego. Ahora, el fuego, ¿es materia? ¿Es el fuego en sí o es metáfora? ¿O es metáfora y materia? En realidad, parecerían que son las dos cosas. Por un lado, hay un fuego, sí, que para él es el origen de todas las cosas, pero también es metáfora y es la forma en que él tiene de explicar la realidad, cómo se va cambiando, cómo va deviniendo, cómo va aprendiendo y apagando, cómo se va transformando toda la realidad y este mundo inclusive se va transformando, se va modificando. Para Heráclito, la guerra es importantísimo, porque en realidad es una guerra de opuestos, ¿no? Puede ser una guerra entre amor y odio y demás. En realidad, cuando hay una guerra entre entes, se crean nuevos entes, se crean una nueva realidad. Es una realidad que es dominadora, ¿sí? Y a pesar de que pareciera que la guerra, cuando nosotros pensamos en guerra, pensamos en caos. En realidad, para él, la guerra es una armonía. ¿Por qué? Porque es ahí a donde nuevamente va a salir algo nuevo. Va a salir algo nuevo que va a dominar y que va a ser dominante en el mundo, en la naturaleza. Él va a decir y va a usar el término de logos en este sentido. Y logos es la unidad de los contrarios. Reúne todas las cosas, puesto que la armoniza y de la multiplicidad inagotable de ellas constituye o forma un mundo único. Eso es el logos. ¿Sí? Es la unidad de los contrarios, es esta guerra que se da para poder devenir en algo mejor, en algo superior, ¿sí? Y que este mundo se va transformando y eso es lo que ha sucedido a través de todos los años, en toda la historia. Ahora, Parménides, sí que es contemporáneo de justamente Heráclito, nació al sur de Italia. Los otros se acuerdan que había nacido cerca de Turquía.
a lo que es hoy Turquía, también hacia los años 515 a.C. y 510 a.C. Y escribió un poema conocido con el nombre de la naturaleza. Él va a sostener que lo mismo es pensar y ser. Si vos lo podés pensar, es porque es realidad. Y por lo tanto y consiguiente, si vos pensás, es porque vos existís. Y solamente el pensar, ¿sí?, está determinado o lo puede hacer aquel que es. Aquella cosa que es puede pensar. Lo que no es, no puede pensar. ¿Sí? Y acá abre un gran concepto, un concepto muy abstracto. Cuando pensamos en Parménides tenemos que pensar de que, bueno, tal vez él se está refiriendo a un dios o algo totalmente superior. Él no lo llama Dios, pero él como que va a buscar ese ente que solamente es, ¿sí? Y todo lo demás no tiene importancia porque no es que está deviniendo, sino que solamente hay un ser, hay un solo ente. El ente es único, ¿sí? No puede haber otro que ese ente. Es inmutable porque si cambiaría, dejaría de ser. Es inengendrado, nadie lo ha creado. Hasta podríamos pensar en el mundo también, que es un mundo único, es inmutable, donde no hay cambios, es inengendrado, que en realidad nadie creó el mundo, ¿sí? Es imperecedero, jamás va a dejar de existir, es intemporal. Para Parménides este ente obviamente no va a dejar de existir y por lo tanto y consiguiente tampoco está debajo de la categoría de lo que es tiempo, porque tampoco fue engendrado, ¿sí? Tampoco fue engendrado por otro, ¿sí? Sino que es intemporal y también es indivisible, porque si uno podría dividirlo, ya no dejaría de ser un ente para transformarse en muchos entes. Las cosas sensibles son solamente ilusión, ¿sí? Las cosas sensibles para Parménides son solamente ilusión. De las cosas que nosotros vemos que cambian, que se transforman, el movimiento, en realidad son cosas sensibles y son ilusiones y yo no me puedo fijar en ellas. Va a decir, es más, recuerden que eran contemporáneos, entonces Parménides va a estar todo el tiempo negando lo que dijo Heráclito, que estamos en un continuo devenir. No, lo que está en continuo devenir son las cosas sensibles. El ente no cambia, el ente siempre es lo mismo y es de lo único que yo puedo asegurar algo. Lo otro es opinable. Todo lo demás son cosas que son pura ilusión. Básicamente entonces, para Heráclito, lo real es devenir, es estar en continuo cambio, inclusive algo se puede transformar de A, se puede transformar en Z, alguien de Boca se puede transformar en River, de River se puede transformar a otra cosa, ¿sí? Dentro de esas leyes naturales que él encuentra de este fuego. En cambio, para Parménides, lo real es lo permanente. Todo aquello que hay cambio, que hay modificación, en realidad no existe y solamente son mera ilusión. Esta es la idea principal que quería dejarte de Heráclito y de Parménides. Y a partir de ahí, todos los restos de los filósofos van a estar tratando de definir esta cuestión del movimiento, si existe o no existe el movimiento, si estamos o no cambiando, si en realidad lo que existe solamente es algo que es permanente y que no va a cambiar jamás. Estas dos definiciones son claves para el resto de la filosofía. Que tengas un muy buen día y gracias por mirar este video.